sobre el tema de los hidrocarburos. Es un problema muy serio de política económica en Bolivia, el tema de los hidrocarburos. Son 700 millones que estaban presupuestados en el Estado, pero en el presupuesto general del Estado, pero parece que vamos a llegar a los 1.000 millones de dólares, ¿no? De 4.800 millones que está presupuestado, el requerimiento va a aumentar posiblemente a los 7.000 millones. Bien, pero les consulto, se escucha, se ve, ya estoy con la transparencia. ¿Se ve bien cómo estamos? ¿Me pueden llegar ustedes a dar una... ¿se está viendo la transparencia? ¿Se escucha? ¿Aló? Buenos días, Licen. Sí, se escucha bien, solo que la pantalla no sale completa. ¿No sale completa? Ah, ya. Vamos a hacer de que... A ver, la tengo. Vamos a ponerla en pantalla completa. La próxima clase vamos a volver a intentar a trabajar con Zoom, porque habían algunos problemas en la facultad y ya nos están dando nuevamente Zoom. Por eso vamos en la próxima clase comenzar nuevamente con Zoom, porque a veces Google Meet tiene algunas dificultades. Pero no sé si me escuchan bien y si se está viendo bien la transparencia. Por favor, ratifíqueme. ¿Aló? Sí, licenciado, se puede ver bien. Ya, gracias, muy amable. Bien, vamos a comenzar la unidad número 1, que es un acercamiento desde el punto de vista académico, científico, a lo que es la política económica. Para eso, un poco vamos a ver la ubicación de la política, aspectos metodológicos básicos, y vamos a terminar la unidad con una definición de lo que es la política económica y su campo de estudio. Como una cuestión introductoria, aquí recogemos algunos pensamientos, algunas afirmaciones de famosos economistas que hablan sobre la importancia de lo que es contribuir, la importancia de tener conocimientos, la importancia de aplicar conocimientos en el campo de la economía. Y en el campo de las ciencias sociales en general, porque la economía es una ciencia social. Pigot, un gran economista, en su obra Economics of Welfare, afirma de que el principal motivo del análisis económico es contribuir a la mejora social. Miren, yo acabo de hacer eso prácticamente, porque a mí me entrevistan, no regularmente, pero vienen 1 o 2 veces a la semana a mi casa para que me hagan preguntas sobre la economía. Por ejemplo, me preguntan, ¿es sostenible la subvención de hidrocarburos tal como está? ¿Cuánto gastamos? ¿Qué alternativas hay? Entonces nosotros tenemos que hacer un análisis económico, pues. El análisis económico, primero diremos de que la subvención es de 700 millones actualmente y puede subir a los 1.000 millones porque el precio del barril del petróleo ha aumentado de lo que estaba cuando se hizo el presupuesto general de la nación de $60 el barril, ha aumentado a $110 el barril y puede subir mucho más. Entonces, para un país de escasos recursos, de escasez de divisas, importar diésel y gasolina por 1.000 millones es un esfuerzo realmente grande. Pero desde el punto de vista de la dotación de recursos naturales en nuestro país, nosotros hemos sido en la década de los años 70 importadores y exportadores, mejor dicho, exportadores netos de petróleo y de gasolina.
De manera de que Bolivia tiene riqueza petrolífera, pero no se ha hecho la exploración. Y bueno, han hecho exploración los de yacimiento, pero es insuficiente. Entonces, el gobierno tiene que abrir la posibilidad de que no sea Yacimientos el que haga la exploración, sino que tiene que dar incentivos a las empresas que son expertas en esto a nivel mundial, para que vengan y hagan una exploración y realmente nos den una respuesta si existe o no yacimientos en Bolivia. Pero hay otras alternativas. Por ejemplo, el Brasil, la Argentina tienen un parque automotor a gas por más del 50%. Nosotros no llegamos ni al 25%. Creo que hemos llegado al 25%, pero no hemos llegado ni al 30%. El Brasil produce biodiesel. ¿Y por qué no producimos nosotros biodiesel si tenemos posibilidades de hacerlo? Estas son alternativas económicas. Entonces nosotros estamos dando criterios, tratando de contribuir a que se genere una conciencia en la gente de que hay alternativas y que esas alternativas lamentablemente el gobierno social. Satisfacer las necesidades esa es el fondo, la razón de ser de la economía. La caja de herramientas, la economía, la macroeconomía y todas las disciplinas propias dentro de la economía. Ahora vamos a dar la bienvenida a sus compañeros que están entrando. Muy bien. Entonces, nos parece muy acertado lo que afirma Pigot ya de que Bill Keynes dice llegar a soluciones opuestas, ya que seguramente difieren sobre cuál ha de ser el verdadero las posibilidades de pero solo la mayoría dice sobre los sistemas presente, queridos estudiantes, como economistas, ustedes siempre los van a tener y van a tratar de tener una posición. Yo ya tengo una posición. Yo en mis primeros años de estudiante, cuando fui del colegio y luego cuando entré a la universidad, yo fui militante de un partido, del Partido Socialista, uno de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Pero a lo largo de mi formación he ido transitando ya hacia la economía mixta. Para mí una sociedad plural, una sociedad democrática, debe basarse también en las posibilidades de tener un sistema económico que sea acorde a sus propias necesidades, y eso solamente puede darle la economía mixta. Porque los extremos capitalistas o socialistas han llegado a ser, en algunos momentos quizás, avanzar a la sociedad, pero después
se han convertido en un gran problema para la humanidad. Entonces, por ejemplo, los modelos neoliberales, que son los que más reclaman el capitalismo puro, ha generado mucha desigualdad. O el socialismo ha generado pobreza y el capitalismo como el socialismo han llegado a ser los causantes de un gran deterioro del medio ambiente a nivel mundial y estamos con un calentamiento para la humanidad. Entonces, lo que nos dice Neville Keynes también nos hace reflexionar que cuando nosotros queremos una mejora, también queremos una sociedad más humana, una sociedad más pacífica, una sociedad donde no haya pobreza, una sociedad donde no haya deterioro del medio ambiente. Somos seres humanos, podemos lograrlo. Entra como reflexión a nuestra materia. Y James Tobin, que es un economista que ganó el Premio Nobel de Economía, dice, poco tiene que ver con lo joven que es la economía, sino con la materia que trata. Se trata de fenómenos que no son estables e invariables en el tiempo. No se puede probar una y otra vez para ver si se logran los mismos resultados. En otras palabras, no podemos hacer lo que hacen las otras ciencias, pruebas de laboratorio una y otra vez. Las ciencias sociales no son ciencias que se desarrollan en base a experimentos en laboratorio. Los experimentos son sociales, en carne y hueso, con las personas. Y por lo tanto, hay que cuidar mucho de la aplicación de nuestros conocimientos. Los economistas podemos hacer mucho daño, pero también podemos hacer grandes cosas por la humanidad. Y ojalá nunca hagamos daño. Siempre debemos hacer las mejores cosas por la humanidad. ¿Es posible hacerlo? Es posible hacerlo. Yo creo que sí. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros aplicamos nuestros conocimientos y quizás aplicar un principio de un gran filósofo norteamericano que dice, que aplica el principio del maximin. El principio del maximin dice que hay que buscar aplicar las cosas maximizando el beneficio, pero minimizando el costo social. Entonces, si el costo social es alto para lograr un alto nivel de resultados o de eficiencia, no conviene hacerlo. Si el resultado va a ser poco, pero y el costo social va a ser mínimo, usted tendría que escoger esto, de lograr poco. ¿Por qué? Porque el costo social va a ser mínimo. Puede que no estemos de acuerdo muchos en eso. Yo me voy por ahí. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Pero muchas veces los economistas han buscado shocks económicos y como dicen, utilizan la teoría médica, ¿no? El cáncer hay que erradicarlo por la raíz, hay que extirparlo. Y por lo tanto se necesita una operación, digamos, drástica. Quizás eso en algunas épocas excepcionalmente se puede hacer. Pero regularmente siempre deberíamos buscar avanzar lo máximo posible con el mínimo costo social. Eso me parece que es muy, muy importante, ¿no? Cuando vamos a hacer política económica, siempre busquemos cuál es el costo social. Y busquemos que ese costo social sea mínimo. ¿No? Ojalá todas las medidas tuvieran solo efectos positivos, pero no es así, lamentablemente, ¿no? Bien, la política económica es de debate permanente, al igual que casi en todas las ciencias, pero en la política económica hay un debate muy grande. Siempre en los países hay debates sobre política económica. No hay país en el mundo donde no haya debates
sobre los temas económicos y de la política económica. Al igual que en las demás ciencias, en política económica, en economía también, se han dado importantes avances para tratar de lograr ciertos consensos en determinados temas que eran mucho más debatibles, podríamos decir. Porque hay avances en el terreno teórico, hay nuevas teorías que van planteando soluciones, van identificando causas y dando soluciones de manera científica. Hay mejores estadísticas, aunque en el caso boliviano eso es, lamentablemente, no sabemos aprovechar esta ventaja de la información para ser más eficientes, para ser más eficaces. El censo, los censos que hacen los países, porque a nivel mundial las Naciones Unidas plantean mínimamente que siempre debiera haber un censo en los años que terminan en 0. Es decir, que en Bolivia debíamos hacer un censo el 2020, pero estábamos en pandemia. No se hizo el 2021. Tenemos que hacer el 2022. Algunos dicen, ya no es posible. No, como que ya no es posible. Es posible hacerlo. Los economistas sabemos que asignando más recursos, asignando más personal, asignando más equipo, utilizando las tecnologías modernas, se pueden lograr. Antes la cartografía, por ejemplo, era rudimentaria, pero hoy con los satélites podemos tener información cartográfica, pero eso es pagando, invirtiendo. Entonces se puede tener la base para poder desarrollar eso de una manera más ágil. Se puede hacer. Porque necesitamos conocer más información estadística base de quiénes somos, dónde estamos, cómo estamos. Necesitamos saber. Las estadísticas son fundamentales. En Bolivia se aprobó una ley de estadísticas. Le llamaron la ley del INE, pero no tiene sentido llamar la ley del INE así. Ley de estadísticas. En lugar de promover que las estadísticas se desarrollen, fue una camisa de fuerza que pusieron a las instituciones. Las estadísticas oficiales en Bolivia solamente van a tener ese carácter oficial las que lleguen a ser aprobadas por el INE. ¿Cómo es posible eso? La información oficial de la Gabriel René Moreno, la da pues la Gabriel René Moreno, cuántos alumnos, cuántos profesores, cuántos alumnos se titulan, cuántos alumnos abandonan, etcétera, etcétera. ¿Quién la tiene que dar esa información? La tenemos que agarrar esa información y mandarlo al INE, y lo que el INE publique es oficial, o lo que publique la Gabriel René Moreno en su página oficial ya puede ser oficial. ¿Qué sentido tiene haber burocratizado el proceso de la información oficial? Si usted va a hacer un proyecto, tiene que basarse en información oficial, un proyecto económico. Si usted se basa en la información no oficial, corre el riesgo de que no sea creíble. Entonces, ¿en qué quedaría entonces la información que genera cada institución, por ejemplo, la universidad? No sería oficial. Sería información simplemente no oficial. Aunque la dé la propia Gabriel René Moreno. Un absurdo. Un absurdo esa ley, ¿no? Pero bueno, muchos países utilizan las estadísticas para poder mostrar, para poder entender mejor los problemas y por lo tanto generan coincidencias. Y también técnicas en el análisis. Hay que dar nuevas metodologías, de manera de que hay algunos factores que han ayudado de que la discusión, el debate, disminuya. Por ejemplo, queridos estudiantes, cuando comenzó la pandemia, comenzamos a revisar cuándo hubo una crisis de semejante magnitud en la historia de la humanidad. Y ahí vimos la crisis del año 1929, la Gran Depresión. Pero no fue por una enfermedad, sino más bien fue por causas propias del sistema y de las políticas públicas que fue una descomposición social a nivel mundial y que generó las bases para la Segunda Guerra Mundial.
Pues ya la primera había generado consecuencias nefastas, pero las políticas públicas con el neoliberalismo hacían de que el Estado no ayude en nada a la sociedad, en nada a la economía, porque el neoliberalismo no debía meterse el Estado en nada. Pero con Keynes y todo lo que hemos visto con el adelanto, ante una depresión parecida en efectos, no en causas, a la de 1929, los bancos centrales del mundo inyectaron ingentes cantidades a tasa de interés cero. ¿Quién presta a tasa de interés cero? Entonces, los bancos se vieron más financiados. Rápidamente la economía se llegó a recuperar, pero ya es producto de la experiencia, de la aplicación de técnicas de política monetaria, de política fiscal, que se aplican en la economía. Entonces, hay cosas que nos permiten ahora un poco más de consenso. No sé, hay todavía algunas personas que dicen que el Estado en Bolivia no debe meterse en la economía y que debe dejar todo a los empresarios. Dejarles las mejores condiciones, darles la poca tributación, darles todas las condiciones. Pareciera bonita la idea. Pero un país con tanto atraso, con tanta pobreza, eso no es posible, queridos amigos. Eso no es posible. Generaría una distorsión más grande todavía en la economía. Entonces, lo que hay que hacer es darle condiciones, pero hay que ayudarle al empresario, hay que hacer el esfuerzo público-privado conjunto. Es decir, grandes proyectos que hagan financieramente el sector privado y el sector público de manera conjunta. Por lo tanto, ahí el Estado va a tener que intervenir. Va a tener que intervenir. Entonces, plantear un modelo liberal o neoliberal me parece que no es tener una visión adecuada, porque ya hemos vivido además en Bolivia bastantes años de neoliberalismo, o como también estamos viviendo con bastantes años de estatismo, de querer jalar que el Estado, o sea, ¿por qué participa en tantas empresas el Estado? No tiene sentido. O sea, hay muchas empresas que pueden llevarse adelante con el emprendimiento privado y no con las empresas públicas. Entonces, la economía mixta nos da esa posibilidad. Bien, sin embargo, a pesar de que hay estos factores mejor dicho, hay factores que nos ayudan a los consensos, el debate sigue en la economía y en el campo de la política económica. Esos debates, ustedes lo van a ver en la vida real, queridos estudiantes. Los supuestos con los que partimos a veces nos diferencian, ¿no? Entonces, el Estado no debe intervenir en nada, o partimos con el supuesto de que el Estado puede ayudar al mercado y al empresario, complementarlo virtuosamente. Son supuestos. Pero los supuestos nos ayudan a simplificar los análisis, nos ayudan a simplificar el conocimiento de la realidad. El supuesto básico que tenemos del ceteris paribus, por ejemplo, que una cosa se puede variar y lo demás permanece constante, nos ayuda mucho en la vida a entender cómo pueden comportarse determinados análisis, determinados mercados, por ejemplo. Siempre tenemos juicios de valor. Es imposible decir que somos neutrales. No, no somos neutrales, queridos estudiantes. Pero sí podemos ser justos. Pero sí podemos ser los más propositivos. Pero sí juicio de valor quiere decir qué es lo bueno, qué es
recoge el comportamiento del ser humano de manera que si se dan esas condiciones que se expresan en la ley, el comportamiento humano va a ser como lo expresa la ley. Así tenemos como el ejemplo más simple y sencillo, queridos estudiantes, que es la ley de la oferta y la demanda. Son leyes científicas. No se las han descubierto en laboratorio, sino más bien en la observación y en el análisis probabilístico del comportamiento del ser humano en productos normales, en bienes normales. Una disminución en el precio. ¿Aumenta la demanda o no aumenta la demanda? Aumenta la demanda, pues, queridos estudiantes, por eso es una ley. Baje el precio de la carne y va a vender más carne. No infinitamente, pero va a haber un aumento. Pero la ley de la oferta suba el precio de la carne y va a bajar la venta de carne. Pero va a haber más oferta. Van a decir, está subiendo el precio de la carne ahora. Voy a entrar a producir más carne porque tengo más utilidades. Y si vende a precios mayores, entonces más aún la oferta va a aumentar. Entonces son leyes. Estoy dando ejemplos sencillos. Este es el problema de las ciencias sociales, que tenemos que descubrir el comportamiento de manera recurrente, probabilística, de las personas ante determinados factores, y si nosotros vemos que de manera general se cumple recurrentemente esas condiciones, estaremos presentes ante una ley científica de las ciencias sociales. No es fácil, obviamente, descubrir leyes en las ciencias sociales. No es fácil, ¿no? Entonces, que nos llevan a la divergencia. Es normal entonces en la economía que haya divergencia, que haya debate. Obviamente en la política económica, al ser una disciplina de la economía, mucho más en la política económica hay presencia de ideología, valoraciones, opiniones, hay presencias de cuestiones económicas. Algunos dicen que la política económica es política por el nombre y económica por el apellido. ¿Qué les parece? Es decir, pareciera, al decir política económica, que es o en la práctica es un campo de los economistas. Antes la economía, cuando surgió como ciencia, con Adam Smith, con su famosa y célebre obra La riqueza de las naciones, en 1776, nuestra ciencia se llamaba economía política. No. ¿Qué tal? ¿Política económica y economía política son lo mismo? No. La economía política es la economía en sí, con todas sus disciplinas. Y la política económica es una disciplina que tiene que ver con esa palabra política, que es la intervención del Estado en la economía. La palabra política en política económica está identificándonos que es el Estado el que va a... nos da una cuestión intuitiva de acercamiento. La política económica es la intervención del Estado, que es político, ¿no es cierto? El Estado, la ciencia política estudia el Estado. Es la intervención del Estado en la economía. Bien, ¿cómo estamos? ¿Me están escuchando? ¿Están viendo las transparencias o no están viendo? ¿Cómo vamos, queridos amigos, amigas? ¿Aló?
Se escucha bien, Licen, pero por rato sale entrecortado. No sé si será a mí nomás. Puede ser que Sí, sea... sí, Licen, se corta a rato y se queda pegado un rato. Sí. Vamos a cambiar a Zoom la próxima clase, ¿ya? Hoy seguimos con Google Meet. Parece que hay una interferencia o está un poco deficiente este sistema, pero vamos a cambiarlo, ¿ya? Ojalá sea eso. Pero en Internet, yo en mi casa tengo banda ancha y muy potente, entonces a veces se congela, pero vamos a ver de qué las cosas vayan mejorando. Ya lo importante es que por lo menos vean las transparencias y escuchen la explicación, ¿ya? Entraremos a un segundo tema dentro de esta primera unidad, que es la ubicación de la economía y la política económica en el ámbito de todas las ciencias. No vamos a entrar a los aspectos muy metodológicos. Ustedes han llevado metodología de investigación, saben que es ciencia, que las ciencias siempre buscan el qué, cuándo y dónde, sobre todo el porqué de los fenómenos que se dan en la realidad, ¿no? Pero estas ciencias se han clasificado de diversas maneras. Uno de los criterios para clasificar las ciencias es su relación con la realidad objetiva, con los fenómenos objetivos. De esa manera se han clasificado en dos grandes grupos, bueno, en un gran grupo y otro. Las ciencias formales son aquellas que no necesitan de la realidad objetiva para desarrollar sus leyes, para desarrollar sus conocimientos. Ahí está la lógica formal. Falso más falso, falso. Verdadero más verdadero, verdadero. O la matemática pura. Es más, son ciencias que se han ido desarrollando y son fundamentales para el desarrollo de la ciencia. Son ciencias auxiliares. Son ciencias instrumentales que nos permiten a las otras ciencias desarrollar. Pero el otro gran grupo, desde el punto del enfoque de clasificación de la relación entre la ciencia y la realidad, son las ciencias empíricas o factuales. Empíricas quiere decir prácticas. Factuales quiere decir hechos. Facto es hecho. De facto, de hecho. Y dentro de ese grupo de las ciencias empíricas o factuales están todas aquellas ciencias que se desarrollan su conocimiento necesariamente verificándolo en la realidad. Sus leyes científicas son comprobadas en la realidad. Esas leyes científicas deben ser capaces de describir, explicar, ser comprobables, ser capaces de predecir tendencias, hechos futuros, permitir actuar y disponer de una base para operar sobre determinada realidad en el futuro. Esas leyes científicas tienen una base igual, podríamos decir, empírica y factual, tanto en las ciencias naturales y las ciencias sociales. Por eso las ciencias empíricas o factuales se agrupan, tienen una subagrupación, podríamos decir, en ciencias naturales y ciencias sociales. Las ciencias naturales se desarrollan más por conocimientos basados en la experimentación y en el laboratorio. La física, la química, la biología, incluyendo dentro de las ciencias naturales a la medicina, ¿no? La medicina. Por eso nos mandan a hacer análisis de laboratorio para ver cómo está nuestra sangre. O sea, ven cómo está nuestra realidad, de nuestro cuerpo nos sacan radiografías y todo lo demás. Pero en las ciencias sociales no podemos sacar una radiografía.
No podemos hacer un análisis rápido así con todas las precisiones y la exactitud. No podemos. Las ciencias sociales, la economía, la sociología, la psicología, la ciencia política, la ciencia jurídica, las ciencias de la educación, las ciencias sociales y humanísticas, podríamos decir, deben verificar sus leyes en los hechos y fenómenos y en el comportamiento del ser humano, porque son ciencias sociales. Igual tienen que comprobar sus leyes, igual tienen que descubrir sus leyes, igual tienen que estudiar el comportamiento del ser humano en ciertos campos de especialización, como la economía, la sociología, la psicología, la ciencia política, la ciencia de la educación, la ciencia jurídica, etc. Entonces, resumiendo, las ciencias en su conjunto se dividen en dos, en ciencias formales y en ciencias empíricas o factuales. Las ciencias empíricas o factuales se subdividen en ciencias naturales y ciencias sociales. Ambas necesitan de la realidad para su desarrollo. Y la política económica es una disciplina de la economía y la economía es parte de las ciencias sociales. Maurice Duverger, un italiano que tiene un buen libro sobre los partidos políticos, dice que las ciencias sociales son las ciencias de los fenómenos sociales. Como dice Gibson, las ciencias sociales son las que tienen por objeto de estudio el hombre en cuanto a su ser social, sus acciones, sus reacciones, sus relaciones y su propio acontecer social. La economía está dentro de esas ciencias sociales. Es una ciencia social. Es producto de la especialización de la que en un principio se llamaba economía, hoy se llama ciencias económicas. ¿Por qué? Porque la economía tiene un conjunto de disciplinas y cada vez más van surgiendo más disciplinas. Y las mismas ciencias, todas las demás también van desarrollando más disciplinas científicas. ¿Por qué? Porque su campo de estudio es muy complejo, muy amplio. Aunque se trate de acotar lo más posible, la complejidad de eso es bastante amplia. Por eso el gran maestro alemán Schumpeter, la especialización científica de la economía nos ha llevado ahora a tener un sistema de ciencias económicas que comprende un variado conjunto de disciplinas en la economía. Concretamente, Schumpeter dice, la economía se ha convertido en un gran autobús en el que viajan muchos pasajeros de habilidades, con diversidad de disciplinas, stock de conocimientos e información técnica. Entonces, el gran autobús de la economía, pero ahí está la economía nacional, la economía regional, la economía agrícola, la microeconomía, la macroeconomía, todas las disciplinas dentro de la misma economía, dentro del mismo autobús. Entonces, también se puede decir que, digamos, todas tienen un mismo tronco y las disciplinas son las ramas que salen de ese tronco, porque ese tronco también tiene la misma raíz, o sea, el mismo campo de... Y el tronco común es la economía y las ramas del árbol frondoso, de ese roble, de ese gran roble que cada vez crece, es cada una de las disciplinas de la ciencia económica. Vamos a quedar aquí. Ahí quizás no me están escuchando perfectamente,
A veces se congela la pantalla. Vamos a cambiar a Zoom la próxima clase, pero vamos a ir desarrollando. Ya voy a ir haciendo preguntas la próxima clase. Vamos a hacer un poquito que solamente me escuchen y me escuchen, me escuchen. Esta clase es introductoria, pero ya la próxima vamos a hacer un poquito más participativa. Ha sido un gusto estar con ustedes. Ya, Lisen, hasta luego. Ha visto un gusto, que le vaya bien.